bienvenidos a el segundo episodio del podcast de MAPEM Consultores. Y el día de hoy, sobre el tema que vamos a hablar es sobre el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cuál es si existe un proceso de liderazgo también? ¿Qué conlleva? ¿Qué es un líder? ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo es cuando se da en grupo? ¿Cuándo es de grupo? El impacto que tiene dentro de las organizaciones, el impacto que tiene del día a día de nosotros. Y al final, una de las cosas que creo que es muy importante y que pocas veces le ponemos atención es cómo o de qué manera tener una estrategia para mantenernos motivados y motivar a las personas en el caso de que seamos líderes de nuestra área o tengamos sobre o tengamos bajo nosotros colaboradores, personas o seamos los encargados de motivar a personas a que consigan la meta o a que en conjunto se alcance una meta, ¿no? Entonces, para esto, de vuelta le doy la bienvenida a Mina Tres Palacios para que nos cuente, bueno, primero que se presente ella y nos cuente qué es el liderazgo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esta nueva oportunidad de compartir. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Soy Amina Tres Palacios y soy la CEO de MAPEM Consultores, una empresa de consultoría que se dedica a acompañar tanto a organizaciones como a personas en sus procesos de cambios y sobre todo en estos momentos de transición, de un punto, de una situación actual al sitio o al lugar donde ustedes quieran llegar. Tal como habíamos conversado en la sesión anterior, donde desarrollamos el tema de grupos, y de paso aprovecho, si alguno de ustedes no lo ha escuchado, puede buscarnos y allí va a poder conocer todo lo que hablamos sobre el grupo y cómo se forma, cómo se mantiene y su desarrollo. También nos trae hasta acá el liderazgo, porque el liderazgo tiene razón de ser en base a un otro, aunque no inicia con el otro. Pero definitivamente lo que sí le da sentido es que el hombre es un ser social que para lograr los objetivos en su vida, incluso para su subsistencia, requiere del apoyo de otros para poder alcanzar lo que necesita del entorno. Entonces, ¿cómo se organiza en pro de esos éxitos? ¿Cómo se dirige junto a otros a alcanzar eso que requiere, eso que les interesa? Pues básicamente requiere de la coordinación y del trabajo organizado o estructurado de uno o de unos a los que se les da el nombre de líderes o líder, ¿ok? Entonces, de eso nos vamos a conversar el día de hoy. Claro, y mira, una introducción bastante interesante porque, bueno, entre las cosas que me he preguntado primero, es saber qué es el liderazgo. Antes de irnos a unas diferencias que quiero conocer, es qué es liderazgo, cómo concibes el liderazgo y si nos podrías dar una definición de qué es. Bueno, el liderazgo es una capacidad innata en todo ser humano. Es la capacidad de poder guiar o dirigir a otros, que pueden ser los miembros de su grupo o pares. Y en algunos momentos vamos a darnos cuenta o tomar conciencia que el liderazgo arranca con el líder. ¿Y quién es el líder? El líder es la persona que tiene esa capacidad de conducir a otros. ¿Hacia dónde? Hacia el alcanzar los objetivos, meta o propósito que se requiere. Y la cosa interesante del liderazgo es que parte de la persona y parte del ser líder de su propia vida. Es muy difícil que una persona que no es capaz de determinar su propio destino ayude o guíe a otros hacia su propio destino o hacia un destino mejor para cada uno de ellos. Es como dice la frase también conocida por todos, nadie da lo que no tiene. Entonces podríamos decir que el liderazgo es esa capacidad innata de todo ser humano. Y con innato pongo aquí un paréntesis o una estrellita, porque algunos dicen innata, es decir que todos somos líderes. Sí, todos somos líderes
de nuestra propia vida. En algún momento incluso hemos liderado a otros. Lo importante es que usted tome conciencia de eso. Hay personas que van a decir, es que yo no me siento líder, yo no siento que soy una persona capaz de conducir a otros en un proceso para el logro de determinado objetivo, meta o propósito. Y la pregunta es, ¿y no te has llevado tú en acuerdos contigo al lugar donde tú tuviste la misión o la visión y algún momento quisiste llegar? A lo mejor comenzó con quererte graduar de la primaria, después fue quererte graduar de bachillerato, a lo mejor fue querer casarte, comprar un carro, hacer un viaje, aprender a pintar, pero en cada uno de esos momentos en que tú has querido algo y lo has obtenido, tú has liderado tu propia vida. Y ese mismo ejercicio de accionar y hacer para ti lo que quieres para ti, alcanzar y lograr teniéndolo claro, luego lo pones al servicio del otro y es donde viene el ejercicio o la capacidad del liderazgo, porque el liderazgo es simplemente una habilidad y el ser líder eres tú la persona. Un líder es aquella persona que ejerce su capacidad de liderazgo que todos tenemos. Algunos lo utilizan más, otros lo utilizan menos, algunos lo utilizan con conciencia y otros no son conscientes de que lo están utilizando. E incluso yo, a lo mejor no me resulta ser cómodo el mostrarme, el que otros me vean, pero lo importante es que le guste o no, si usted considera que usted no nació con esa habilidad de ser líder o que no se le nota tanto, bueno, si usted quiere, usted puede, independientemente de que la habilidad del liderazgo nazca, porque hay muchas corrientes que dicen que nacen, otros que dicen no, el liderazgo se desarrolla, lo importante es que haya nacido con usted con eso o no, siempre está el compromiso de educarse, de trabajar y de desarrollarla, ¿ok? Siempre es importante que un líder se eduque y se ocupe de aquello que va a direccionar su vida, de esa habilidad y de darle mantenimiento. Entonces, lo importante no es si el líder nace o se hace, lo importante es que el líder se prepara, se da mantenimiento, se cultiva. Bueno, el liderazgo tiene una característica principal que es que le da sentido al futuro. El liderazgo sirve para darle forma a una visión que alguien tuvo y materializarla, hacerla posible, hacerla realidad. No solamente la diseña, sino que establece los cómo, distribuye los recursos, facilita los medios para hacer esa visión posible a través de algo también importante y que lo caracteriza, que es la planificación. Esa visión que yo tengo, ¿cómo la voy a lograr? ¿Cómo la voy a estructurar? Eso te lo brinda la planificación. ¿Qué requiero yo para poder llegar a donde estoy esperando? Otra cosa importantísima que caracteriza el liderazgo es que el liderazgo es una cualidad que acompaña a cualquier proceso de cambio, porque una vez más está vinculado a establecer o hacer realidad una visión de futuro. Entonces, digamos que el liderazgo simplemente, o en pocas palabras, lo que ayuda es a dirigir toda esa energía que tú tienes o que se requiere para poder hacer un futuro posible y lo va desarrollando continuamente, ¿ok? Lo va monitoreando y lo va haciendo posible. ¿En base a qué? A las relaciones que existen entre la persona que ejerce el liderazgo y quienes lo acompañan y quienes lo apoyan. Claro, y hablando ahora sobre, ya que nos dejas claro la parte de que el líder es, o más que el líder, el liderazgo es algo innato, algo que ejercemos en nuestra vida sin ponerle mucha atención a que que es algo, es una función de liderazgo, o sea, que nos impulsamos nosotros a llegar a nuestras propias metas. Te pregunto, ¿qué características tiene o cuáles son las características principales del liderazgo? No hablemos todavía de líder, sino del liderazgo como tal. ¿Cuáles serían esas características principales del liderazgo? Sí, un líder es una persona que es capaz de comunicar la visión al resto del equipo o de las personas que le acompaña, al grupo, ¿sí?
estamos ciertos de que el liderazgo está muy vinculado al futuro y a lo que se espera del futuro. Entonces, el líder es aquel que es capaz de motivar, de accionar, el comportamiento e incluso la forma de pensar y de sentir de la gente que le acompaña en pro de ese propósito que tienen en común. Si tú me dices cuál es la principal característica de un líder, pues está muy vinculado a sus características personales. Sin embargo, digamos que el enfoque más exitoso del liderazgo es aquel que se basa en el servir, en el servicio. Porque un líder es una persona que está al servicio de esta misión y de las personas que le acompañan en la realización de ese propósito. Es una persona que tiene una macrovisión o una visión y hace todo lo que se requiere para hacerlo realidad. Y entonces tú me dirás, bueno, Mina, entonces si no hay una visión clara y cierta, no va a haber un líder. Mira, hay una cosa muy, muy bonita que se llama el liderazgo situacional o el líder situacional, porque tú puedes ser líder, pero no te has dado cuenta de esa habilidad, de esa competencia que tú tienes de liderazgo hasta que el momento no te obliga a ejercerlo. ¿Ok? Entonces, dentro de sus características principales es que un líder siempre está comunicando, tiene la capacidad de marcar la dirección, de asignar roles o de identificar los mejores talentos y seleccionar a las mejores personas para ejecutar las tareas que correspondan. Ideal y maravilloso si conoce la situación que se va a resolver, ¿sí? Y si no la conoce, pues debe tener una gran capacidad de investigación. En pocas palabras, es una persona de altísimas capacidades sociales o habilidades sociales, muy tolerante, enamorado de la investigación y del aprendizaje y también de enseñar. Porque si bien es cierto que el líder dirige, dirigir también es Claro, educar. y mira que me he quedado pensando en esto de liderazgo situacional, en el que por situaciones, circunstancias, digamos, de alguna manera se activa esta función o capacidad que tenemos de liderazgo y le haces frente a esto, ¿no? Que puede suceder, por ejemplo, ahora que hablabas de que también en el liderazgo está la parte de educación, que ha pasado o que nos ha pasado en algún momento cuando estamos ya sea en la universidad, en el colegio, en el bachillerato, en el que de la nada te das cuenta que tú estás liderando algo en la clase, ya sea que por la pregunta que te hicieron, ya sea porque dominas el tema, porque te interesa o porque te estás anteponiendo a una situación como tal, sale como ese recurso que uno tiene que, que pasan dos cosas, o que a mí me han pasado dos cosas bajo esa perspectiva. La primera es que no sabes qué está pasando. Literalmente que te quedas fuera de base, no sabes qué pasó, cómo te atreviste. Y lo otro es que lo demeritas. Dices, no, para nada, yo no tengo características de líder, no tengo características de liderazgo. Y creo que poco a poco uno va minando esa oportunidad de poder experimentarla o de poder profundizarla. Y ahora, ya que tenemos claro qué es el líder, qué es el liderazgo también, me gustaría que nos dejaras claro, porque ya tenemos las dos definiciones, tenemos las características, pero ¿existe una diferencia entre líder y liderazgo? Existe una diferencia entre líder y liderazgo. El líder es la persona y el liderazgo es la función, es la habilidad, es el nombre genérico. ¿Qué pasos existe para poder? Yo te diría más bien el grado de evolución del liderazgo, más que para desarrollar el liderazgo. Para desarrollar el liderazgo, digamos que el líder siempre es una persona o aquel que ocupa una posición más que de autoridad e influencia, ¿sí? Mientras que el liderazgo es como intangible. Al líder tú lo identificas, pero al liderazgo no, es algo muy soft, muy suave, ¿sí? Es
es el nivel de influencia y de movilizar de manera natural al otro hacia la realización de aquello que requiere ser hecho. El primer grado de evolución del liderazgo es que seas líder de tu propia vida, que tú seas capaz de llevarte hasta donde tu visión personal quiere ir. Me quiero casar, quiero estudiar, quiero rebajar, quiero ser deportista, quiero ser bailarín, quiero ser productor. Lo primero comienza con el liderazgo de la propia vida. Segundo paso, si yo soy capaz de liderar mi propia vida, porque tengo esa claridad, entonces yo podré liderar a otros. ¿Ok? Y ojo, que probablemente las personas que nos escuchan dirán, ay, si yo estoy cansada de ver y de escuchar gente que no hace nada para él y no lidera para nada su vida y está aquí mandando a la gente y obligando a la gente que haga cosas. Entonces, bueno, eso no podríamos decir que no es buen líder y eso se nota, ¿sí? Entonces, si la gente lo ve y no hay una congruencia entre mi decir y hacer, pues evidentemente la gente no está siendo influida, sino que yo le estoy ordenando. Y el tema y la diferencia entre el influir, motivar y ordenar es que cuando yo motivo e influyo al otro a hacer su tarea, pues la hace estando yo o no, porque quiere, porque viene de él, se conecta con eso como necesidad, mientras que si es porque alguien lo dice, porque mi rol me lo da o porque no soy congruente, porque una clave fundamental del liderazgo es el modelaje, el líder siempre comunica. Es muy importante de que yo tenga congruencia entre lo que digo y hago, porque eso me da credibilidad y al darme credibilidad me da respeto ante el otro y desde el respeto él me escucha y acepta lo que yo le pueda decir, lo toma, lo recibe, porque soy una persona confiable. Entonces, primer paso, ser líder de mi propia vida o primer nivel de evolución, liderazgo de mi propia vida. Segundo, liderazgo del otro. No es lo mismo liderar a alguien que liderar a otros. Y aquí estamos hablando del liderazgo a equipos, a grupos diversos, con distintos intereses en cada uno de esos miembros. Yo puedo motivar a un colaborador, a un compañero, a la persona que vive cerca de mí, pero cuando tengo que influir, motivar a un grupo, a un equipo donde cada uno de sus integrantes tienen intereses distintos y tengo que alinear una visión, significa un grado de madurez más. Y viene el momento más hermoso o uno de los más hermosos y que la mayoría de las personas dentro de las organizaciones o instituciones pues les presenta algo de problema. Y al liderazgo en general esto le resulta un reto, que es el ser capaz de trabajar con otros líderes, ¿sí? Liderazgo mi propia vida, liderazgo de o con otros o al otro, liderazgo de equipos o de otros, y el tercero es liderazgo de líderes. Ser líder de líderes, ¿ok? Y una vez que tú eres capaz de liderar líderes, el nivel Ultra Plus es liderar organizaciones o instituciones, porque allá hay muchos equipos en muchos sistemas mayores con distintos intereses trabajando de manera complementaria. Claro que ahora me queda, obviamente, claro que no hay una fórmula como tal para decir soy un líder o si sigo estos pasos voy a ser un líder, sino que es prácticamente es un proceso de evolución, pero también más que de evolución es un proceso de conocimiento o de autoconocimiento y de autodescubrimiento de las capacidades que tenemos y realmente cómo nos adaptamos, ¿no? Cómo nos adaptamos a las situaciones, cómo adaptamos y cómo asimilamos y adaptamos esos darnos cuenta o esas tomas de conciencia de lo que estoy haciendo y cómo voy a transformarlo en algo, ya sea en una acción, ya sea en un objetivo y teniendo claro cómo voy a impactar
a otros y a mí con esa acción, ¿no? Y sobre eso te pregunto, hablabas de liderar a otros, pero te pregunto, ¿cómo es o de qué manera, o si nos puedes explicar, el liderazgo de grupo y el liderazgo en grupo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Y cómo es cada uno de El ellos? liderazgo de grupo va muy enmarcado dentro de tu función o tu tarea es trabajar en la coordinación de un grupo de personas o de un número de personas que tienen un objetivo, un interés, una motivación en común o un propósito. Y tu posición es esa, es tuya. A esas personas las irás desarrollando, les irás ayudando a que sus talentos y sus habilidades vayan creciendo hasta poder ejercer un rol como el que estás ejerciendo tú. ¿Ok? Por eso comentamos que dirigir es educar. El líder verdadero desarrolla a otros líderes. No tiene seguidores, requiere seguidores, pero el verdadero liderazgo es una tarea de servicio, de entrega y ayudar al otro a que suba de nivel, ¿sí? Porque no se trata de que los otros cumplan mis órdenes. Entonces lo que estamos hablando es de desarrollar una jerarquía. No es ese el sentido, porque lo que queremos es que a pesar de que tú estés el cambio o no estés, el cambio siga su rumbo y se dé. Cuando nosotros hablamos de liderazgo en grupo o en equipo, estamos hablando de líderes multidisciplinarios y líderes situacionales. ¿A qué me refiero yo con esto? De que puede haber una actividad en el que yo formo parte de un equipo para lograr llevarla a cabo, pero yo no soy el líder, ni soy la estrella. Es como jugar en un equipo de grandes ligas. Un solo jugador no anota los puntos, es una tarea de todos los miembros del equipo. Todos son buenos en su actividad y el que cada uno aporte lo que sabe en el momento que lo requiera, eso es lo que crea la diferencia. Poniéndolo más sencillo, liderazgo en equipo significa que el grupo o el equipo tiene un momento para cada tarea y dependiendo la tarea que se vaya a hacer en el momento, habrá un líder que es la mejor persona para realizarla y llevarla a cabo. Por ejemplo, si hablamos de un cierre contable, ¿quién será el líder de esa organización? Y toda la organización, ¿a qué se aboca? A preparar la información para el cierre contable que tiene que hacer el líder. Si lo que hay que hacer es distribuir mercancía para la venta, ¿quién será el líder? ¿El área contable? No, será el departamento de ventas el que liderará toda esa actividad. Entonces, ¿quién es más importante? Todos son importantes, todos son líderes, pero hay una actividad, una función o un rol que toma un liderazgo en el momento puntual y el resto de la organización se vuelve seguidor para que esto se dé, porque necesitan acompañar esa tarea en el otro. Sin su apoyo no se cumple. Imagínate un departamento de contabilidad que necesite llenar las planillas de impuestos y el departamento de ventas se niega porque ellos no mandan. Entonces, así es, y se pone en peligro toda la organización, todo el grupo perece. Por eso es lo importante de alinear la visión. Claro, que era lo que veíamos en el primer, bueno, en el primer episodio, que es la diferencia entre un grupo y un equipo. Un grupo es la agrupación de personas, pero un equipo es una agrupación de personas, pero con una misión y con una visión y una misión en particular, que están dispuestos a alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces lo que voy viendo es que dentro del liderazgo de grupo es cuando está esta parte de educar, que está esta parte de dirigir y de impulsar el desarrollo de las personas seleccionadas para que puedan eh, dirigir o poder acompañar a las personas a que alcancen la meta de un grupo. Y cuando hablamos de en grupo es cuando el liderazgo es algo compartido entre las habilidades de cada una de las personas o departamentos o grupos del que está conformado, ya sea una institución, sea una comunidad, sea una institución estudiantil o nuestro día a día,
el liderazgo va siendo compartido. O sea, como dices, en la parte financiera, en la parte de estadística, en la parte de ventas, en la parte de compras, todo eso va pasando hasta que cada uno va haciendo, así como cada una parte fue el líder, cada una parte va convirtiéndose en un seguidor, por decirlo de alguna manera, que sustenta o que apoya a las funciones que continúan realizando. Sí, ahí la clave es el proceso. Hay dos cosas. El proceso, primero la visión, porque el líder dirige, coordina, acompaña, lleva, guía. ¿Hacia dónde? Hacia donde la visión que está propuesta nos lleve, nos indique o nos requiera. ¿Ok? Y después el comunicar, porque el líder tiene la tarea de comunicar el cómo cada uno va a tomar ese camino para llegar a esa visión propuesta en el futuro. Por eso, como hablamos que está también muy vinculado al tema futuro, ¿sí? Porque es una visión en el futuro, no puede dejarse de lado la planificación. ¿Mm? Y aquello de, volvemos otra vez, el líder, nosotros hemos hablado mucho del tema organizacional, pero también viene y juega un papel cada día más importante a nivel social. Los líderes sociales tienen una importancia vital hoy día, porque nadie conoce mejor los territorios que las personas que habitan en esos territorios. Y no necesariamente ellos se despertaron y dijeron, yo soy el líder de esta comunidad, sino que hay situaciones o circunstancias que los obliga, los lleva y les hace conectarse con ese liderazgo que tienen en momentos particulares como ahora. Por ejemplo, supongamos que tú vives en una comunidad donde hay un gran río. Sucede una catástrofe natural, como por ejemplo la intoxicación del río, el deterioro del río. ¿Quién tomará el liderazgo en ese momento? La persona que más sabe de ese río, que conoce esas aguas. Es la que puede informar, la que puede comunicar, la que puede Claro que movilizar. eso va O muy por lo menos va a ligado ser una de las personas que a más la va a parte actuar de por su conocimiento, por cercanía, un por lado, que su era lo que saber y conocer mencionabas de que el líder es una eso persona que que tiene ha que estar sufrido el impacto. más que en ¿Ok? constante actualización, que necesita entender la situación. Entonces, ¿qué mejor que una persona que, más allá de que solamente viva, sino que entienda la importancia, situándonos de vuelta en este ejemplo del río, si se contamina, cuáles van a ser las consecuencias, no solamente económicas, sino sociales, qué impacto va a tener no solamente para su área, sino para distintas áreas. Entonces, al final, el líder es quien puede ver el panorama completo de una situación, no solamente lo que me impacta a mí, sino poder ver esta situación que puede ser, de momento puede ser muy específica, pero puede impactar de manera muy grande, ya sea a una determinada estado, una determinada provincia o incluso al país, ¿no? Si no se le da la atención adecuada. Así es, puede comenzar con que él se da cuenta que sus animalitos se están muriendo por beber el agua de allí. Y a lo mejor él no tiene esa macrovisión del país, ni del estado, ni nada, pero sabe que a su vecino le puede pasar y vaya alerta. ¿Sí? Y lo hermoso del liderazgo es que existen líderes, ¿sí? En cada espacio y cada aspecto, y si podemos ser capaces de trabajar en conjunto con esos otros líderes, wow, el impacto se pierde de vista. Por eso hablamos de que lo principal del liderazgo, a mi humilde entender, es entender que se trata no de poder, sino de servir. Exacto, porque una de las cosas que normalmente se da por sentado del liderazgo, y que creo que ya lo has dejado muy en claro, es se entiende el liderazgo como una figura de poder, una autoridad, algo jerárquico. Y lo que nos has dejado claro hasta el momento es que es todo lo contrario. El líder es una persona que entiende cuándo ceder, cuándo presionar y que él no tiene una autoridad como tal, sino lo que ejerce es influencia para poder alcanzar algo, pero no se está alcanzando por él, se está alcanzando por el colectivo, se está alcanzando por la función que hace o la función específica que hace alguien dentro del equipo, y sobre eso es que se va a poder alcanzar la meta o que se va a desarrollar el proceso para poder seguir desarrollando el proceso.
una de las cosas que también me llama la atención, que tampoco ponen o que no se subraya mucho y que se da por sentado, es la comunicación. Y la comunicación, ya hemos hablado de comunicación o hemos tocado el tema de comunicación en grupo en nuestro primer episodio, y en este resalta de vuelta la comunicación. Un grupo sin comunicación es mucha gente en un solo lugar. Y un líder sin comunicación es una persona que no tiene claro cómo compartir un mensaje o cómo despertar el mensaje en los otros, o sea, en la parte de motivación. Pero acá mi pregunta es, eh, más que la importancia de la comunicación, es cuál es el rol del líder en la comunicación. Porque la comunicación es lo vital y el líder, asumo yo, que juega un papel importante en ese proceso de comunicación. ¿Cuál sería ese papel que juega el líder dentro de la comunicación? Para un líder es importante tener clara la visión. Eso es fundamental, ¿sí? La conexión o su conexión con esa visión y su conexión con el entorno, con el todo, ¿no? ¿Cómo me conecto con esto que no solamente es mío, sino que es todo, involucra a otro? Porque el liderazgo involucra al otro, ¿ok? Tú solito serías líder de tu propia vida, ya, hasta ahí, ¿ves? Pero tu liderazgo es muy limitado. Entonces necesitas siempre el otro. Muy bien, una vez que ya yo tengo claro esa visión, tengo que ser muy consciente de que la no comunicación no existe. Es decir, yo siempre voy a estar comunicando. Y por esta posición particular que he tomado o en la que me encuentro, voy a ser visto constantemente. Voy a ser observado aún sin darme cuenta. Entonces, de ahí es muy importante la toma de conciencia de mi comunicación corporal o consciente y no consciente. Es muy importante que yo sea consciente de qué digo, cómo lo digo y que ese mensaje que está recibiendo el otro realmente lo diga de una forma tan clara que llegó, que no se confundió, que no se interpretó mal, ¿sí? O que no se supuso. Es decir, un líder debe estar seguro y esforzarse en comunicarse. Esa es su tarea principal. Y pareciera, cuando digo comunicar, que el líder tiene la obligación de hablar mucho. Y si hablamos realmente del trabajo del líder, es de escuchar mucho, porque es un conciliador de partes y de puntos muchas veces opuestos, y eso lo desarrollaremos en otros encuentros que tengamos. Te propongo tal vez que además del de comunicación que vamos a hacer, hablar un poco de esto de manejo de opuestos, conflictos y diversidad. No sé qué te parece. Claro, me parece muy adecuado porque una de las cosas que ya empezamos a ver como una constante es que primero la comunicación es vital para poder entender y progresar. Pero aparte de eso, no solamente es, como bien lo dices, no solamente es decir, es poder entender. Y solamente vamos a entender si escuchamos. Y si escuchamos, entonces vamos a poder entonces desarrollar procesos en grupo, vamos a poder desarrollar liderazgo, pero solamente va a ser a través del manejo del conflicto o el manejo de puntos distintos al de nosotros. Entonces sí, por mí es algo que es interesante de desarrollar y seguramente lo vamos a tener en otro de los encuentros, porque una de las cosas que me queda claro es que el líder no es una persona autoritaria que se impone, no es una persona tampoco que sin él se caen las cosas, y tampoco es una persona que llega a defensa o a salvación de uno, sino todo lo contrario, es una persona que escucha, es una persona que propone, es una persona que arrima el hombro, por decirlo de alguna manera, y está junto ahí viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en conjunto, no está direccionando solamente, sino es una persona que conoce el día a día, qué es lo que sucede,
Y esto aplicado tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, uno se da cuenta a quién recurrir para solucionar los inconvenientes del día a día, que sabe qué es lo que está pasando, que te va a dar también la retroalimentación de cómo puedo mejorar o en qué fallaste, mejora en estas partes para que no te vuelva a pasar. Y si te vuelve a pasar, te da una orientación de cómo poder abordarlo para que no te quedes en blanco. Entonces me parece que el papel del líder es algo también muy agotador. Y mi siguiente pregunta es si existe alguna estrategia o de qué manera puede estar esta persona que ya sea líder porque él asume el rol de líder, o si una persona que en su trabajo o en su comunidad lo hayan seleccionado como líder, cómo puede esta persona o nosotros mismos en nuestra vida, cómo podemos mantenernos motivados y motivar al otro para poder alcanzar la meta y también poder seguir motivados en este proceso de liderazgo continuo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede sugerir para esto, para poder mantener la motivación, que es una de las cosas también o una de las características del líder, el poder motivar al otro? Muy bien, fíjate tú, varias cosas. Me hablas o mencionaste sobre que no se da el liderazgo autoritario desde el poder, se hace así porque yo lo digo, o te grito para que se haga como yo lo digo, porque de paso no me escuchaste. Pero fíjate que todavía hay casos dependiendo del tipo de institución y del grado de desarrollo del talento, donde existen o conviven todavía esos tipos de liderazgos autoritarios, ¿sí? Es importante que consideremos siempre, porque cada líder, la primera parte de trabajar o para motivarse es tener conciencia y trabajarse personalmente. Es decir, yo como líder, yo tengo que conocer cuál es mi estilo de liderazgo. A lo mejor yo tengo un estilo muy democrático, muy inclusivo, me gusta que todo el mundo opine, pero no todo el tiempo ese estilo va a ser beneficioso. Por ejemplo, si a usted le toca trabajar con un grupo que está aprendiendo una actividad y usted es un líder democrático y usted quiere que ellos participen, ¿cómo ellos van a participar si ellos no conocen todavía toda la actividad o toda la operación? ¿Qué va a obtener usted de ese grupo? Primero, antes de pedir, usted lo tiene que ayudar a desarrollar, a crecer, ¿ok? Entonces deberá hacerlo paulativamente, deberá incluir dentro de sus tareas como líder un plan de desarrollo de talento de esa gente que está a cargo de usted, ¿ok? Entonces, mientras menos grado de conocimiento sobre la tarea, la actividad, del proceso tenga la gente, más dependientes de usted. Es decir, la gente incluso pudiera no moverse si usted no le da la orden. Por ejemplo, cuando usted llegó a su primer empleo, yo te aseguro que en tu primera práctica profesional, tú lo que le decías a la gente era, ya yo terminé y ahora qué hago. ¿Sí? Entonces eras un talento dependiente y probablemente necesitabas un estilo de liderazgo directivo. Si te hubiera tocado un líder participativo, te hubiera dicho, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué le ibas a poder decir tú? Mira, no tengo ni idea de lo que quiero hacer, yo vine aquí a aprender. ¿Ok? Entonces, lo primero es saber o conocer si tú estás con talento dependiente, que es el tipo de personas que no conocen la tarea, que no saben las funciones, necesitan un seguimiento y un liderazgo más directivo, porque no saben. Existe un nivel independiente de tarea de talento, de desarrollo de talento, que es la gente que ya conoce sus tareas y no necesita que usted le diga qué es lo que tiene que hacer. Y usted está seguro que lo que se vaya a hacer, él lo va a hacer, ¿sabe? Al precio que sea. Entonces, este tipo de líder o este tipo de personas y de talento, un liderazgo directivo, yo creo que sería excesivo, inaguantable. Porque, ¿qué le vas a decir si ya él sabe todo? ¿Sí? Un talento interdependiente, que es
todo lo que trabajamos en liderazgo para que la gente tenga conciencia, no solamente de traer los resultados o de hacer lo que se tiene que hacer al precio que sea y así sea con sangre, porque no nos sirve. A mí no me sirve dar el resultado al precio que sea y desangrar al resto de la organización, dañar a mi vecino, envenenar al agua porque voy a ser millonario y a tener más dinero. Tengo más dinero, logré el resultado, pero ¿cuál es el precio? Incluso lo que hago hacia afuera, a la larga, impactará hasta también en mi propia calidad de vida, ¿sí? Porque no podré beber esa agua que antes yo también consumía. Entonces lo que se trata es de desarrollar el talento interdependiente, donde yo soy consciente, conozco todas las tareas, pero las decisiones que tome son decisiones ecológicas, no dañan al otro ni me dañan a mí. Entonces imagínate una persona con este grado de conciencia y de cuidado, ¿qué necesidad tiene de un liderazgo directivo, controlador y jerárquico? Carece completamente de sentido. Entonces, como líder es importante que conozcas el grado de evolución de talento que tiene la gente que te acompaña. Eso, aunque tú no lo creas, te va a ayudar a ti a mantenerte motivado. Porque si tú tratas a todas las personas que forman parte de tu equipo o de tu grupo por igual, eso va a generar en ti mayor cansancio porque no todos son iguales. Y como líder es importante que te ocupes de conocer las características, las potencialidades y los talentos de cada uno de ellos. Y el hecho de tú colocar a cada uno en donde su talento se desarrolla mejor, en donde su habilidad se desarrolla mejor, o donde debe aprender una habilidad o perfeccionar una habilidad que le será afín, te va a dar a ti descanso y el descanso te va a mantener en un buen estado de salud que te va a permitir mantener la motivación. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es el primer aspecto que yo debo cuidar para mantenerme saludable, motivado y motivar al otro? Acabamos de hablar de la comunicación. Un líder que no se cuida es un líder que no va a tener un buen contacto ni una buena comunicación con la gente, porque va a aumentar sus niveles de estrés, va a bajar su sistema inmunológico y eso es una espiral y se convierte en un círculo vicioso. Afecta tu estado de ánimo, impacta tu salud y por supuesto va a dañar los resultados de la organización. ¿Qué es lo primero que tiene que tener un líder para estar motivado y motivar a su gente? Conciencia de él y de su mantenimiento. Entonces yo le preguntaría al líder, líder, ¿cómo comes? Líder, ¿cómo descansas? ¿Estás descansando lo suficiente, líder? ¿Cómo duermes, líder? ¿Tienes tiempo de ocio? Porque es importante descansar y en algunos momentos no hacer nada. En los momentos en que nosotros y nuestro cuerpo, nuestra biología no hace nada, está haciendo todo. ¿Cómo es eso? Está en el proceso de recuperación y de reenergización y de desecho de todas las toxinas para poder mantener el sistema perfecto para que usted funcione un día más. Entonces, ¿qué necesito? Necesitas cuidarte en cuerpo, mente y alma. ¿Cómo está tu dieta? ¿Cómo está tu descanso? ¿Tomas sol? ¿Hablas con otros? ¿Tienes intereses? ¿Oras? ¿Crees en Dios? Y si no crees en un Dios, ¿crees en ti? ¿Sí? Porque todo es válido. Entonces, desde ese bienestar, porque primero comienza con el liderazgo de mi vida, desde ese autocuidado, de ese bienestar, incluso no necesitaría ni dar cátedra ni doctrinas a otro. Con el modelaje y con tu actuar, los otros seguirán tu ejemplo. Por eso, una función importante del liderazgo es la congruencia, porque la congruencia genera confianza y la confianza abre a la otra persona a ser influenciada por ti. Si tú eres una persona que no haces una cosa y dices a otra, no, hombre, ¿qué le voy a yo para ese loco? Si ese loco no se hace caso ni él, ¿sí? Será lo que te dice. Entonces, motivación. Nadie puede motivar a otro. La motivación es personal, está conectado con tu propio sueño. Entonces, si yo no puedo motivar a otro de mi grupo, de mi equipo, ¿qué puedo hacer? Conocerlo y reconectar esa tarea que está realizando hoy, así no sea lo que él quiere hacer, no sea lo que le guste, cómo le va a ayudar para que él realice el sueño de su vida.
Él no lo va a motivar porque la motivación es del otro, pero sí lo va a reconectar con su motivación. ¿Ok? Claro. Y mira que es un viaje interesante esta última parte, porque literalmente la figura del líder tiene mucho que ver con el autoconocimiento. O sea, esto es para todos, realmente. O sea, como personas necesitamos conocernos, descubrirnos y tener contacto con nosotros, obviamente, pero eso es lo que nos va a permitir tener o poder asumir el reto de líder o de poder liderar algo, ¿no? Y mira que es una cosa muy interesante porque normalmente por cliché escuchamos, no, para motivar a los demás haz tales cosas, qué sé yo, reuniones, haz cosas muy alegres, etcétera, etcétera, es algún tipo de actividad. Y realmente la motivación empieza por uno, o sea, la motivación, como bien dices, es algo personal. Entonces es de qué manera lo que estoy haciendo me motiva a mí. Y siguiendo con lo que es la congruencia, siguiendo con lo que bien decías que es una de las características del liderazgo, que es del líder, perdón, que es el modelaje y de actuar en congruencia, creo que conocer a una persona que se comporte de esa manera es bastante más que motivador para querer ser como él, es cómo va conectando las cosas para poder llegar pues a ese objetivo final, ¿no? Que ya sea laboral o profesional, perdón, que sea personal o profesional, sea a través de la forma en la que actúa, la forma en la que se comunica, vaya todo destinado a un mismo punto y no sean estas incongruencias que nos encontramos eh, a nivel micro y macro de un país donde te dicen algo pero hacen lo contrario, donde te dicen no, pero yo sí. Entonces, me parece bastante interesante esta visión, más que humana, porque es una visión humana del líder, porque es una persona, pero también es una visión muy real del liderazgo, porque por lo que, más que por lo que yo he experimentado, por lo que yo he escuchado, muchas veces se tiende a tener al líder fantasiado o en un pedestal aquel que llega, un poco como Superman, aquel que llega, soluciona todo y si hay un problema, él tiene que aparecer para solucionarlo. Y es todo lo contrario, en la solución participamos todos. Entonces me ha parecido un viaje bastante interesante este del liderazgo, también cómo guarda una relación con el grupo y también con la comunicación, que es lo que vamos a ver en nuestro siguiente episodio, qué es la comunicación, sus procesos y cómo actúa. Como ven, aquí hablamos desde la parte institucional, organizacional, pero también cómo esto va ligado a nuestra vida diaria, a nuestra vida personal y a nuestra vida o a nuestro ambiente social, cómo también podemos llevar todo esto, porque todo es transpolable, todo lo podemos llevar de un punto a otro, obviamente con las adecuaciones, pero cada una de estas cosas no solamente quedan en una área, sino quedan en varias. Entonces, para terminar, Amina, te pregunto de este encuentro, de este episodio que es de liderazgo, ¿qué te llevas? Bueno, me llevo, más que llevarme, quiero agregar, quiero agregar. Quiero agregar algo importante que me lo trajiste tú, que son las actividades motivacionales que se organizan en grupos y en organizaciones, ¿sí? En grupos, instituciones, organizaciones. Fíjate tú que una cosa importante y siempre se debe trabajar es el sentido, la intención de ese encuentro. Porque si ese encuentro es solo para pasarla bien, para emocionarme en el vacío, sin conexión y en relación a nada, eso podría tener un efecto como un Alka-Seltzer, ¿sí? Que eso ebulle y luego se pierde y no pasa nada. Entonces, toda actividad, porque el cuerpo es maravilloso y yo basta que te ponga a hacer ejercicio y tú te vas a sentir feliz y motivado. Y si tú te frotas la piel y tienes otro contacto con otro ser humano, hay muchísimas hormonas que se van a activar, bueno, no muchísimas, hay hormonas que se van a activar y te van a embargar
una situación, una sensación de placer y de bienestar. Entonces, ¿es la actividad? No, es la oportunidad que la actividad brindó de que tuvieras esa experiencia y generó esa sensación de bienestar, pero no ha cambiado nada de fondo, no se ha tocado tu visión, no se ha llegado a la intención, no se ha llegado a tu vida. Oye, yo estoy aquí en esta empresa o estoy en este lugar haciendo lo que no me gusta y qué fastidio, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Ajá, el trabajo real es no hacer la actividad, sino tomarme el tiempo de conocerte, de ver qué te importa, porque a no todo el mundo le puedo hablar igual, no todos nos interesa lo mismo. Y sobre todo, poder enmarcarte que hoy, tú hoy, haciendo esto, incluso que no te gusta, es un escalón más hacia el futuro que tú desees. Y pudiera darse el caso de que la gente no tiene claro cuál es el futuro. Entonces ya no es responsabilidad ni de la empresa, ni de tu trabajo, ni de lo que haces. Ahí hay una oportunidad de trabajo, de conocerte y de interesarte nuevamente de ti en ti, porque el liderazgo comienza por la parte personal. Eres líder de tu propia vida. Sino que triste que has vivido no para realizar tu sueño y la historia, sino el de cualquiera que en la oportunidad del momento te ponga la visión. Tú has sido un recipiente, nunca has sido un contenedor. Claro, y mira que es interesante esta parte porque si bien en algún momento todos hemos participado en este tipo de actividades, que en muchas ocasiones las sentimos superficiales y no se da ese espacio para, más que profundizarlo, de expresar cosas, ¿no? Porque normalmente se va con la parte de pasar, como dijiste, de pasar el rato, de pasarla bien y de pensar poco. Y resulta que es todo lo contrario, porque entre más tú conozcas a tu colaborador, o a tus pares, o a tu familia, o a tus alumnos, entre más tú los conozcas, mejor vas a poder afinar tu función de liderazgo, porque una de las cosas que sí quiero dejar claro es que cada liderazgo o cada tipo de liderazgo ha respondido a una necesidad tanto de donde se ejerció como del contexto histórico, porque no había otras alternativas. Pero en este momento donde tienes alternativas, la única forma de entender cuál es la mejor alternativa es conociendo a los otros y conociéndote. Porque si no te conoces, si te desconoces, asumes que conoces al otro, es literal un poco la receta para el fracaso o la receta para una tragedia, porque vas a querer meter algo que no cabe en una situación que solamente vive en tu cabeza. Entonces creo que para mí una de las cosas que rescato y que me llevo es que el liderazgo, más allá de que la función que compartimos todos, el liderazgo es realmente un viaje, pero es un viaje interno para conocerse a uno mismo, conectar a través de ese viaje con los otros, o sea, mientras yo más me conozco, más voy a poder conectar con el otro, y aparte de eso, entonces es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer conmigo, con el otro, en donde estoy viviendo, ya sea en mi empresa, en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, en mi área, en mi barrio, o donde sea, en mi edificio? ¿Qué puedo hacer yo? Es que incluso hasta el riesgo de conocer al otro, aumenta tu grado de conciencia de ti. Porque cambia, te actualizas, el contacto con el otro te actualiza, te cambia, te abre oportunidades y posibilidades, ¿sí? Entonces, parte importante del taller de grupos que vamos a realizar en los próximos días es precisamente el encontrarle sentido a estos encuentros grupales, porque no se trata solo de salir eufórico, como que si hubiéramos acabado de lanzar la pastilla de Alka-Seltzer en el agua, porque eso se va y no ocurre nada transformativo allí. Incluso pudiera ser un poco manipulativo, ¿sí? Yo te doy esto, obtengo aquello, pero a cambio tú me das esto otro. Entonces es un intercambio, pudiera ser divertido, yo diría que incluso es entretenimiento en algunos casos, y en el fondo nos movilizamos mucho
hicimos muchos gastos, metimos una inversión, contratamos facilitadores y la empresa quedó exactamente igual. Entonces, cuando usted es facilitador, encargado de un grupo, líder, usted tiene que tener muy clara esa intención. Tiene que preparar el ambiente para que la gente se encuentre consigo misma, se encuentre con el otro y de ese encuentro surja algo nuevo, que es lo que en algunos modelos llaman una propiedad emergente. Surja algo nuevo y distinto gracias a esta interacción. Y que además esa cosa nueva que salió, así sea una idea o un darse cuenta, te transforme a ti y el lugar donde laboras o el lugar donde habitas junto al otro. Y con eso quería cerrar. Bien, gracias Amina por ese cierre y por esa invitación también a cuestionarse. Y si nos aterra un poco la idea de cuestionarnos, pues preguntarnos qué es lo que nos aterra, ¿no? Yo me quedo, y con esto cerramos, yo me quedo con que en las diferencias, que mira que es interesante que siempre las diferencias nos unen más de lo que nos alejan. Entonces, me quedo con esa parte, esa sería mi conclusión y cierre. Las diferencias nos acercan más de lo que nos alejan y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, que como ya dijimos desde el episodio número 1, nuestro tercer encuentro va a ser sobre comunicación y todo lo que es ese proceso y ese que también es un viaje interesante que es la comunicación. Entonces, nos despedimos por hoy. Gracias, Amina, y gracias a ustedes que están y que nos escuchan. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima.